Bien, Isaías capítulo 30, versículo 21, si lo tiene, un fuerte amén. Aparece en pantalla, por si usted no trajo su Biblia, pero ayúdeme a leerlo. Alce su voz y fuerte, hermano. Solo este versículo vamos a leer, leámoslo juntos. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Qué precioso, ¿verdad? Una vez más, leámoslo más fuerte. Dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, hermano. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, en esta oportunidad quiero aprovechar este versículo de la palabra de Dios hablando acerca de las señales de tránsito espirituales. Yo creo que todos los que estamos en este lugar, en más de alguna oportunidad, hemos oído hablar acerca de las señales de tránsito normales que nosotros conocemos. Y usted las puede ver, aunque no sea una persona que está acostumbrada y aún así no puede, voy a decirlo de esta manera, manejar. Siempre las señales de tránsito sirven y están ahí para alertarnos de algunos elementos. Y quiero, hermanos, aprovechar ese segmento de las señales de tránsito para hablar acerca de las señales de tránsito espirituales que encontramos lógicamente en la palabra de Dios. Quiero rogarle me preste toda su atención, porque así como las señales nos sirven para dar cobijo, para dar seguimiento al camino que Dios ha trazado para nuestra vida, es importante reconocerlas. Ahora, para introducirme a la temática, antes de entrar de lleno a los versículos que quiero compartir con ustedes, pensemos por algún momento, y quiero que usted me ayude a desarrollar la temática. Por ejemplo, ¿para qué nos sirven las señales de tránsito que encontramos por la calle? ¿Para qué nos sirven? ¿Alguien fuerte? Uno, para guiarnos. ¿Qué más? Para evitar accidentes de tránsito. ¿Para qué más están puestas las señales de tránsito? Para tener precaución. ¿Para qué, hermano Ricardo? Para que pasemos, para que de alguna manera tengamos control en esa carretera. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no obedecemos esas señales de tránsito? Ya sea que seamos peatones, ya sea que estemos conduciendo nuestro automóvil, ya sea que vayamos en una motocicleta. Aunque sea en el área que usted, en el rubro que usted se maneje, las señales tienen un propósito. ¿Y qué pasa si nosotros no obedecemos a dichas señales? ¿Qué pasa? Fracasamos. ¿Qué más? Hay consecuencias. ¿Qué más? Hay accidentes. Ninguno mencionó, ¿verdad?, que si uno no obedece las señales de tránsito, sobre todo no tanto los peatones, sino aquellas personas que conducen, hay una ¿qué? Multa. Hay un ticket, le dicen en Estados Unidos. Hay una serie de consecuencias que se desatan. Dentro de la vida espiritual nosotros encontramos señales que Dios advierte a través de su palabra. Por ejemplo, acá dice el libro del profeta Isaías: tus oídos oirán, dice, a tus espaldas palabra que diga: este es el camino. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Oiga, el camino está trazado. El problema es que dicen las personas: no, mire, si todos los caminos llevan a Dios. Momento. Solo hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay un camino trazado. Y en ese camino que Dios ha trazado hay señales que Él ha dejado, sobre todo para la vida del creyente, para la vida que hemos desarrollado un acercamiento bajo la voluntad de Dios. Y tanto las señales de tránsito normales nos dejan entrever la importancia de ellos para no sufrir accidentes, así también las señales de tránsito espirituales nos van a servir en la gran carretera de la vida que cada uno de nosotros llevamos. ¿Cuántos son cristianos acá? Creo que la mayoría. Ninguno de nosotros se va a presentar, voy a decirlo, simplemente porque no, es que mire, aquí en este camino me metieron en el camino de la vida espiritual. Bueno, si usted ya está en el camino de la vida espiritual, quien lo metió fue Cristo.
Entonces, ahora que estamos en el camino, hay que ver de qué nos habla la vida hablando de ese tema. Imagínense transitando en ese camino. Este camino es el camino de la vida. En medio del camino hay líneas amarillas, dobles. Esas líneas nos advierten: si cruzas estas líneas, tendrás problemas. Corres un alto riesgo de tener un accidente. Es lo que ustedes me estaban mencionando anteriormente. A veces hay líneas blancas ininterrumpidas, que significa puedes cruzar. Vamos, puedes cruzar a la otra vía, pasar al automóvil que va muy lento frente si usted quiere. Si cruzas estas líneas, probablemente estará bien, pero puedes encontrarte con un automóvil que viene frente a ese carril que tú has invadido. Pero la línea blanca normalmente nos da el paso. Estoy dando algunas generalidades. También hay señales de tránsito al lado de la carretera que nos proveen direcciones, advertencias específicas: pare, ceda el paso, stop, lugar bajo construcción, curva adelante. Y puedo seguir mencionando, hermanos, pero basta con mencionar las que ya he en este momento llevado a mención, como para que evitemos. Y una sola cosa es importante: que cada señal tiene su objetivo, ¿sí o no? Cada señal nos va a advertir de algo que se va a aparecer en nuestro camino. De la misma manera, en la vida hay señales de tránsito espirituales también. Para mantenernos bajo ¿qué? La protección de Dios, necesitamos hacer caso a estas señales. Así como en las grandes carreteras hay señales, hay precisamente argumentos como para que usted no pueda sobrepasar, así hay señales que encontramos en la palabra de Dios. Y esas señales están para advertirnos, para que nosotros no sucumbamos ante los ofrecimientos del enemigo, sino que estemos caminando derecho, estemos caminando bajo la cobertura de Dios. ¿Están acá, hermanos? Entonces, las señales de tránsito las vamos a encontrar en cualquier lugar. Podríamos encontrarlas en todo el mundo, la misma señal de stop, por ejemplo, y de igual manera tiene que respetarlas. Así como hay señales que pueden ser repetitivas dentro de este país, hay otras señales, o esa misma señal que está en este país es la misma señal que está en otros países o en el mundo entero. Y allá, si usted, en cualquier lugar que vaya, si usted no obedece esa señal de tránsito, lo que va a ocasionar, ya lo dijimos, es consecuencias, desastres. Hay personas que dicen, sobre todo aquellas personas que son entrevistadas y han sufrido un accidente y por alguna razón cuentan la historia. Ellos dicen: mire, si es que fue un momento de descuido, es simplemente que el letrero estaba ya muy a distiempo, yo no lo logré leer. ¿Y qué pasó? No, pues sufrí un accidente. Si una señal nos dice alto, ¿qué debemos hacer? Mire, la porción o la reflexión parece muy sencilla, pero muy importante, porque por no poner, voy a decir, empeño en las señales de tránsito espirituales, muchas personas ya no están en las congregaciones. Si una señal nos dice no hay paso, no debemos insistir en continuar, simplemente debemos ¿qué? Regresarnos, porque no es el camino correcto, no es el camino que Dios trazó. Si una señal nos dice cede el paso, debemos esperar el turno de las otras personas. Oiga, qué interesante. Pero sigamos. Si hacemos caso a estas señales de tránsito y nos mantenemos en el borde de la vía, nos mantendremos en el camino. Estaremos protegidos y experimentaremos durante el transcurso de nuestra vida el cumplimiento de todas las maravillosas y estupendas promesas de la palabra de Dios. ¿De qué nos habla eso? No solamente es una advertencia, no solamente es como para salvaguardar nuestra vida del peligro que encontramos al acecho del diablo que anda como león rugiente, sino que también nos va a obligar, voy a decirlo, a mantenernos en una visión. Porque ¿qué pasa si el pueblo de Dios está sin visión? Se desenfrena, hermano. Cada quien hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no están trabajando bajo una visión. Pero de eso nos habla precisamente las señales. ¿Qué debemos hacer? Hacerles caso. Por eso Isaías decía: tus oídos oirán a tus espaldas. Este es el camino. Ok, sabemos cuál es el camino. ¿Y entonces qué debemos hacer si ese es el camino? Pero porque algunas personas se apartan. Porque unas personas dicen: no, mire, es que yo me aburrí. Yo no sé si usted ha conocido personas que estuvieron militando en la fe cristiana,
estuvieron acercándose mucho a la gracia de Dios, pero por alguna razón, por no obedecer alguna señal de tránsito que es espiritual que encontramos en la vida, resulta que se separan del camino. ¿Y qué pasa cuando se separa del camino? Es presa fácil de un accidente. Y eso es lo que nos advierte Isaías. Supongamos que usted está manejando en el camino de la vida y comienza a desviarse hacia la derecha. Esa es la ilustración que está diciendo Isaías. Comienza a desviarse. Se da cuenta que en el camino se ha puesto más fuerte. Comienza a prestar atención en la carretera y hay un lugar pedregoso. Entonces se acuerda de una señal de tránsito que usted dejó atrás. Pase unas millas que decía: confía en Dios y no te preocupes. Así como hay señales, hermanos, que nosotros vemos y estamos acostumbrados, así en la palabra de Dios encontramos esas señales. Y de eso vamos a hablar. Dios ha sido muy bueno y nos deja saber con respecto al cuidado que debemos tener sobre todos aquellos peligros que amenazan el camino por el cual debemos andar. Vamos a la primera señal que encontramos en la palabra de Dios. Tome en cuenta las siguientes señales y no habrá dificultad, no habrá problema, no habrá angustia que nosotros nos mantengamos en el camino correcto. ¿Cuántos desean fallarle a Dios? Nadie, ¿verdad? Entonces preste atención a estas señales que vamos a compartir. En primer lugar, no se adelante. No se adelante. El libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 1 nos dice, ahí está en pantalla, pacientemente, ¿qué dice? Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay personas que en la vida espiritual desean correr y desean dejar a un lado aquellos detalles que Dios los ha ido marcando. La primera señal que ahora quiero compartir con ustedes: no se adelante. El salmista decía: pacientemente debo de esperar. Hay momentos que son momentos de conquista. Hay momentos que nada va a poder contra la iglesia. Hay momentos que se presentan muy, voy a decirlo, desafiantes. Pero hay momentos, hermano, que usted debe de esperar. No se adelante. No diga como ahora todo está hoy en día, todo es automático, todo es instantáneo. Aún hasta las comidas son instantáneas. ¿Pero por qué razón? Porque el consumismo nos ha obligado o nos ha hecho pensar que también en la vida espiritual todo lo necesitamos a la carrera. Hay personas que le dicen a Dios: Señor, yo hoy sí, en este culto me tienes que contestar. Y así le hablan a Dios. Pero ¿qué decía David? Miren, pacientemente esperen en el Señor. Es lo que el profeta Habacuc va a decir más adelante. Él decía: aunque la respuesta tardare en llegar, sin duda llegará. Llegará. Espere en Dios. No se adelante. Espere en Dios. Espere pacientemente en el Señor. Deje que Dios a su tiempo responda a lo que usted le está pidiendo. Espere. Hermano, pero yo ya no aguanto. Pues siga aguantando, porque Dios todavía no ha dado la respuesta. Uno quisiera, hermanos, que en cada vez que uno ora, se lo digo así de corazón, que las 6, 10 peticiones que uno presenta delante de Dios antes de predicar, uno dice: las 10 peticiones Dios va a contestar. Pero ambos sabemos que no es así. Algunas Dios las va a contestar, otros no. ¿Pero por qué es eso? Porque Dios está labrando un corazón de paciencia. No se adelante. ¿Cuántas personas simplemente porque dijeron: no, mire, si este camino ya me lo puedo, y se adelantaron? ¿Y qué pasó? Un choque. Y personas no viven. Por una mala decisión, el no saber esperar, muchas personas no solo sufren accidentes, sino le pasa factura más adelante. ¿Qué podemos mencionar más? No hagas lo que crees que es necesario, porque eso que quieres que se cumpla pronto, antes, ¿qué debes hacer? Orar. Orar. Confíe en el Señor. ¿Qué está haciendo el salmista acá realmente? Orando. Y él está diciendo a manera de monólogo: pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué dice? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, cuando la situación se pone desesperante, no se adelante, espere en Dios. La respuesta va a llegar, mi hermano. La sanidad va a llegar. El conflicto se va a acabar y un día usted estará dando bendición para nuestro Dios. Pero debe saber esperar. Segunda señal:
la que no nos gusta, sobre todo a los cristianos, fíjese. Silencio. Guarde silencio por un momento. Cuando guardamos silencio y Dios guarda silencio, es porque Él está trabajando, como dice esa alabanza. El libro de las Lamentaciones dice, capítulo 3, versículo 26, bueno es, ¿qué dice? Esperar, ¿cómo? En silencio la salvación de Jehová. Si esta es una señal de tránsito espiritual, bien vale la pena, hermanos, que hay momentos donde debemos clamar, hay momentos donde debemos presentarnos con convicciones, con fuerza, con entrega, con lucha, pero hay momentos en la vida que debemos guardar silencio, porque cuando usted guarda silencio, ahí Dios va a responder. Presentamos todo un legajo de peticiones delante de Dios y eso es bueno, pero después de que ha orado, cantado, guarde silencio y usted verá cómo la respuesta de parte de Dios va a llegar. Cuán importante, hermano, es que no solamente usted hable con Dios, sino que deje que Él le hable. Porque si usted está hablando, Dios no le va a hablar. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, tome en cuenta esta señal de tránsito espiritual. Silencio. Esperar en Dios es creer que aunque se tarde su respuesta, Él un día nos va a contestar. Debemos ir sin quejarnos, sin reclamos, sin lamentaciones, simplemente en silencio. Ay, hermano, pero ¿qué cuesta? Sí, cuesta, pero a través de esta señal, hermano, usted verá cómo el respaldo de Dios va a llegar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero una experiencia que a mí me pasa constantemente, que cuando yo estoy enfrentando algún problema y buscamos a Dios de todo nuestro corazón, sentimos que una mano aparece en nuestra vida. Y no es la mano del diácono, no es la mano de una persona llegada a nosotros, es la mano poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, diciéndonos: aquí estoy, hijo, aquí estoy, hija, no temas. Entonces, en ese silencio, hermano, en ese, voy a decirlo, pequeño silencio que podamos guardar delante de la presencia de Dios, ahí encontraremos la respuesta. Ahí está la solución para nuestra vida. Siguiente señal: no estacionarse. Hay personas, permíteme usar la expresión, valga la aclaración, porque son señales de tránsito espirituales que parecen carros viejos. Ya no se levantaron. ¿Están acá, hermano? Cuando yo digo no estacionarse, en cuanto a eso, es de que cada uno de nosotros debemos crecer espiritualmente. Debemos aprender más de la palabra de Dios. Juan capítulo 8 versículo 12 nos dice: otra vez Jesús les habló. Otra vez, sí, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy, que les dijo, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como diciéndoles: ustedes nunca tienen que apagarse. La luz de ustedes nunca debe de estacionarse. Siempre debe de estar brillando. Siempre deben de fortalecer. Pero Dios, mira, la prueba está que arrecia. Siempre debes de crecer. Siempre debes de seguir adelante. No importa si vienen ofrecimientos. No se estacione, iglesia. No se estacione. Siga viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús, que pronto llegaremos si no desmayamos. Y es más, si hacemos caso a esta señal, no se estacione, porque la iglesia no puede estacionarse. Hay mucha tierra por conquistar. Hay muchas bendiciones que Dios quiere derramar, pero con cristianos estacionados, Dios no va a hacer nada. Está duro, ¿verdad? Pero esa es la señal que Dios nos quiere dar. Señales espirituales que nos van a ayudar en nuestro transitar. No se estacione. Jesús les dijo: otra vez les voy a mencionar lo siguiente: que tienen que brillar, que tienen que ser luz en medio de la oscuridad. Iglesia de Cristo, donde quiera que vayamos, nuestra luz irradia bendición. No le pido que sea como Moisés, ¿verdad? Que al estar platicando con Dios dice que su rostro resplandecía. Si lo puede hacer, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero le voy a decir algo: solamente el hecho que usted platique con Dios se le nota. Y como se lo he dicho en otras oportunidades, acá, hermanos, pararse en este púlpito no es fácil. No es fácil. Pero ¿sabe qué es lo que yo digo? Que Dios siempre habla en nuestra vida.
que Dios siempre respalda su palabra, a tiempo, dice la Escritura, y fuera de tiempo. Entonces, ¿de qué habla eso? De que no importa, hermano, qué predicador va ahora a presentar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y su palabra sigue siendo viva y eficaz para cada uno de nosotros. Entonces note, no se estacione. No se estacione, hermano, pero ya no, hoy sí, yo le digo, esto está difícil, pero no se estacione. Porque si usted se estaciona, va a ser presa fácil del enemigo. Siga adelante, siga brillando, que su luz siga conquistando, siga iluminando. Si la iglesia deja de iluminar, deja de irradiar esa bendición, la perdimos, hermano. Pero Jesucristo dijo que ni las puertas de la muerte pueden contra su iglesia. Y la iglesia no son estas 4 paredes, no es el encielado, no son los ventiladores. La iglesia de Cristo somos nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, mi hermano. No se estacione, crezca espiritualmente. Mire, cada vez que nosotros venimos a este lugar, debemos fortalecernos espiritualmente. Quizás venimos frustrados, quizás venimos con alguna enfermedad. Aquí Dios nos sana y Dios se encarga de proveernos lo que necesitamos. No te detengas a mirar ni a los lados ni atrás. Sigue adelante. Nosotros no somos de los que retroceden, dice el versículo. Usted siga adelante, hermano. Hermano, pero se quedó en la carretera fulano de tal. Ni modo que se quede. Usted siga orando por él, pero usted no se estacione. Siga luchando. Sigamos perseverando. Sigamos dando seguimiento a la obediencia de Dios. Y sigue más. No permitamos que nada nos distraiga. No permitamos, hermano, que nada ni nadie nos esté distrayendo de la bendición de Dios. Porque hay veces, hermano, cuando vienen ofrecimientos que el enemigo quiere poner o detractores, es donde ahí las personas dicen: no, mira, aquí detengámonos. Aquellos que, sobre todo aquellas personas que manejan más de 8 horas, sobre todo los transportistas, cuentan que llega un momento muy pesado a la hora de estar manejando en las grandes carreteras. Entonces, ¿qué hacen ellos? En ese momento ellos dicen: mire, pasemos por aquí, nos vamos a tomar aunque sea un café, para tratar de despertarse. Y con un café lo reaniman. Puede ser otra cosa, ¿verdad? Pero lo pongo como ejemplo, como para que usted diga: siempre hay elementos que van a querer distraernos. Siempre van a haber detractores. Se lo voy a poner más claro porque los veo un poquito confusos. Siempre van a haber pretextos para no venir a los cultos de día martes. Siempre el diablo va a querer poner un ofrecimiento. Y puede ser cualquier color, cualquier sabor. Y cuando usted venga a ver, usted le fue dando licitación al enemigo. Licitación al enemigo. Y cuando viene a ver, ya no lo arrancamos, hermano. Ya no lo movemos. ¿Pero por qué razón? Porque se estacionaron. Que tu luz siga brillando, iglesia. Siguiente señal. No sé cuántas van, pero vamos a la siguiente. Peligro. Peligro. Hay situaciones de peligro en la vida espiritual. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, pasaje muy conocido, nos dice: huye también de las pasiones juveniles. ¿Y sigue qué? 1, la justicia. 2, la fe. 3, el amor. Y 4, la paz. Con los que de corazón, ¿cómo? Limpio, invocan al Señor. Entonces note cuál es esta siguiente señal. Peligro. Siempre va a haber peligro en la vida espiritual. Siempre va a haber peligro, siempre va a haber algo al acecho en nuestra vida. Siempre vamos a tener que caminar bajo la cobertura de Dios. Y quien siempre está presto para ayudarnos en los momentos difíciles es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Hermano, iglesia de Cristo, usted no está solo, usted no está sola. Hay peligros, hay demonios al acecho, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Siga, advierta, hay peligro, pero Dios está con nosotros. Hay ofrecimientos, pero esta señal nos recuerda que si nosotros vienen pasiones juveniles, vienen pasiones desvergonzosas, voy a decirlo para que me entiendan, no solo pasiones juveniles. Si usted busca a Dios, va a seguir la justicia, la fe, el amor,
la paz. ¿Y cómo vamos? Recuerde que el corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo sangre preciosa en la cruz del Calvario, y por eso ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. No corra peligro, porque yo realmente no me recuerdo, hermanos, pero ahí mencionaba que los que han manejado siempre hay un punto ciego en los espejos, en el retrovisor y en los espejos laterales. Pero a pesar de que uno tiene 3 espejos, siempre hay un punto ciego, el cual uno muchas veces se descuida. ¿A qué se le llama punto ciego? Aquí hay un momento que si usted se va a incorporar a una carretera, usted tiene que doblar, literalmente, ver. Los espejos no le van a ayudar. Y hay personas que se confían en ese punto ciego, no logran ver. ¿Y qué pasa? Tienen accidentes. Siempre van a haber puntos ciegos en la vida espiritual para nuestra vida. Para Dios, que todo lo sabe, no, hombre, Él nos va a guiar, hermano. Él ha trazado ya el camino. Y por eso siempre van a haber peligros, siempre van a haber ofrecimientos, pero Dios está a nuestro lado. Siguiente señal, la última, pasos, que dice derechos. Si hay un camino, debemos dar pasos. Si no debemos estacionarnos, entonces hay que caminar. Camine, iglesia, camine. Hebreos capítulo 12 versículo 13 nos dice: haced que sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga ¿de dónde? Del camino, sino que sea. Da por sentado la carta a los hebreos que tenemos algo que siempre, tarde o temprano, nos va a obligar a desviarnos, nos va a obligar a una atracción. Pero para que lo cojo no se salga del camino, camine derecho, iglesia, camine derecho. Siga viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Siga derecho, siga caminando bajo esa cobertura, porque si no, eso cojo, ese punto ciego que yo le menciono, tarde o temprano vamos a ceder. Y por eso hay personas que tendrían que estar acá, pero no están. ¿Pero qué pasó? No caminaron derecho. Ese es el punto. Cuando haga una decisión equivocada, cuando decida preocuparse en vez de confiar en Dios, comenzará a estar inquieto y a perder su paz. Tan pronto pierda su paz, ¿qué debemos hacer? Necesita detenerse y decir: espéreme un minuto, que estoy haciendo mal. ¿Qué es lo que a qué hago referencia en este momento? Al profeta antiguo que dice: miren, mediten bien sobre sus caminos. Y le decía al Señor: Señor, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Como diciéndole, para que lo cojo no se salga del camino, entonces tengo que seguir adelante. Paso derecho, paso de frente. Siga adelante, soldado de Cristo, hermana de Dios, siga adelante. Hermano, pero los pasos me llevan a transitar por otras sendas que quizás desconozco. Siga derecho, el camino ya está trazado. Él nos ha dejado sus huellas, sus pisadas, para que la iglesia de Cristo no se pierda. Y entonces, ¿por qué algunos se pierden? Porque no tienen pasos derechos, porque no quieren caminar bajo la cobertura. Y aquí cito lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin, ¿qué les pasa? Es de muerte. Haced sendas de justicia, camine derecho, no se equivoque. Si se equivocó, entonces camine derecho, pídale la cobertura a Dios. La idea, hermanos, de esta lista es que podamos tener señales de advertencia en la ruta de nuestra vida, para que cuando aparezcan estos detractores, podamos darnos cuenta de que estamos en peligro. Hay personas que
Pasa, hermanos, y aún en nuestro país. Por eso es que hay muchos accidentes. ¿Por qué razón? Porque hay personas que se prestan. Le voy a decir algo. Porque con tal de que usted les pague, les dan la licencia. Y hay personas que no se conocen, no han leído el manual de tránsito, no pueden ni manejar y ya tienen licencia. Y no pueden manejar. ¿Y qué pasa cuando toman por primera vez un carro? ¿Qué les pasa? Sufren accidentes. Lo triste de esto, hermano, y quiero que me preste bien su atención, ya casi finalizo. Lo triste de esto es que la otra persona, no solamente usted va a sufrir un accidente, sino la otra persona. Hasta eso quiero hablarle en cuanto a este tema de las señales de tránsito espiritual. Por no caminar rectamente haciendo pasos derechos, por omitir estas señales de tránsito espirituales, es que otras personas, al ver nuestro ejemplo, fracasaron. Se lo voy a decir más claramente. Después de un año de estar congregándose, de haber declarado con su boca que Jesús es el Señor, y usted cree de todo su corazón, después de un año, usted se convierte en un modelo a seguir. Cuando iniciamos la vida espiritual decimos: yo quiero ser como ese hermano, yo quiero sentir la presencia como esa persona está llorando delante de la presencia de Dios. Yo quiero manejar la palabra como ese hermano la maneja. Y mire qué tremendo cómo expone la palabra de Dios. Y tenemos modelos. Pero no nos damos cuenta que después de un tiempo, nosotros ahora ya somos modelos. Y las personas dicen: yo quiero cantar como ese hermano canta. Yo quiero ser usado como esa persona es usada. Yo quiero tocar la batería, yo quiero tocar el piano como ese muchacho lo hace. Le voy a pedir guianza, le voy a pedir cobertura a Dios. ¿Sí o no nos pasó, hermanos? Nos pasó. Después de algún tiempo, nosotros somos, dice la Escritura, cartas leídas. Y si usted no camina derecho, si usted no pone en práctica estas señales de tránsito espirituales, las personas que tengan sus ojos en nuestra vida, ¿qué va a pasar? Van a fracasar. Y eso es lo que hasta hoy en día, lamentablemente, en las iglesias sucede. Que ponemos la mirada en un hombre, que ponemos la mirada en un mortal. Y el mortal siempre, hermano, nos va a fallar. El único que no falla es Cristo Jesús. El único que está con nosotros siempre es Cristo Jesús. Esa es la idea de esta lista. No es tanto para que usted se llene la cabeza. Y siguiendo la analogía que le mencionaba hace un momento, ¿qué tienen que hacer las personas? Bueno, pagan grandes cantidades de dinero, pero reciben su licencia. ¿Son acreedores para poder manejar? Legalmente sí, pero en un sentido experimental no. Entonces, ¿qué se necesita aún en la vida espiritual? Experimental. Se necesita que usted y yo experimentemos la bondad de Dios. Si yo digo que Cristo sana, es porque a mí me ha sanado. Si yo digo que Cristo salva, es porque a mí me ha salvado. Si yo digo Cristo es mi protector, porque a mí me ha protegido. Porque yo una vez estuve desprotegido y Él envió ángeles a que acamparan alrededor nuestro y nos defiendan de cualquier dificultad. Es ahí, hermano, es ahí donde nosotros tenemos un evangelio experimental. No un evangelio teórico, sino un evangelio práctico para nuestra vida. Yo le pregunto a usted: ¿Cristo es su sanador? Porque le ha sanado. ¿Cristo es su salvador? Porque nos ha salvado. Ahora le hago otra pregunta: ¿Cristo es el que lo compró usted a precio de sangre? Entonces Cristo ya pagó el precio por usted, iglesia. Bien vale la pena seguir luchando. Bien vale la pena seguir por la carretera de la vida. Y aunque hayan distracciones, aunque hayan ofrecimientos, yo sigo viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Sigamos, sigamos, porque ahí está la verdad. Porque la mayoría de los que estamos en este lugar, hermano, ya tenemos años de estar en la vida espiritual. Y este es el punto. Cuando yo era niño, decía Pablo, hablaba como niño. Mas cuando ya crecí, cuando ya fui esto, entonces me tenía que comportar. A otra iglesia le dice: mire, ustedes teniendo ya la oportunidad de tener una comida sólida,
necesitan lechita todavía. Y algunos no solo lechita, sino que quieren que se le den con pachita. Así sucede en la vida espiritual. Hermano, hermana, nosotros somos los representantes. Pablo lo dice también de esta manera: somos los embajadores de Cristo Jesús en esta tierra. Si usted es un embajador, compórtese como un embajador. Sigamos por el tiempo. Podría seguir mencionando más señales importantes que la Biblia muestra. Solo les di algunas por cuestión de tiempo. Pero estas señales nos van a ayudar a un cuidado para la salud de la iglesia y para nuestra vida. ¿En qué razón? Primero, hay que obedecerlas. Debemos respetarlas y ¿qué más? Y cumplirlas. Lo único que Dios quiere es que, hermanos, librarnos de situaciones tristes, accidentes espirituales, multas que tendremos que pagar, porque el diablo mal paga el diablo a quien bien le sirve. Si no quiere seguir frustrado, si no quiere seguir frustrada, si no quiere quedarse a media carretera en la vida espiritual, yo le digo, ponga en cuenta estas señales de tránsito espirituales. Porque a veces su precio, hermano, el precio que vamos a pagar para arreglar, voy a decirlo, nuestra vida, va a ser muy caro. Porque van a haber desilusiones. ¿Cuántos tienen un automóvil y lo han chocado? Ya no me van a levantar la mano, ¿verdad? Porque ya saben por dónde voy.